Ya volvemos con más Página 13 y Pablo Ortúzar nos convoca a un tema que está ocupando todas las páginas de la prensa. Hace rato que no veía que el New York Times publica casi todos los títulos relacionados con este tema. Bueno, hay un desorden geopolítico, hay un desorden dentro de Estados Unidos. Cuéntanos, Pablo. Sí, lo que pasa es que creo que es importante que le dediquemos algo de tiempo a identificar qué tenemos al frente en Donald Trump y en su gobierno en Estados Unidos. ¿Qué fenómeno tenemos al frente? Y aquí hay un problema porque hay mucha gente que viene gritando fascismo desde hace 20 años a cualquier cosa que no le gusta. Entonces ya es un concepto que quedó medio molido. Pero la verdad es que el ICE, que es una policía que al parecer es una policía que obedece solamente al Ejecutivo, que está desplegada por todo el territorio y con unas actitudes de matonaje bien importantes. Empoderado. Claro, y con consecuencias gravísimas, o sea, para el Estado de Derecho, para las garantías constitucionales tradicionales de Estados Unidos, que Estados Unidos es un país de vanguardia en todo esto. Yo traduje El Federalista, la visión de los padres fundadores, digamos. Lo que está ocurriendo dentro de Estados Unidos es muy contrario al ideal de Estados Unidos y a la visión de libertades civiles, libertades públicas, básicas, etcétera. Entonces, y Trump, de a poco, uno empieza a ver que va pasando por encima de instituciones fundamentales y un gobierno personalista con una guardia, que en el fondo el ICE empieza a ver como una especie de guardia personal. Esto no pinta nada de bien. No. Y sí son las características que sí podemos identificar realmente con el fascismo histórico. Claro. Que son líderes autoritarios que pasan por encima de las instituciones, mezclando matonaje callejero y democracia en un principio, hasta que logran, digamos, instalarse en el poder. Más populismo. Exacto. Sí. A las masas, la agitación de masas, la mentira, digamos, constante en la prensa. Entonces, aquí yo creo que sí estamos frente a un problema mayor. Además que esto nunca había pasado en una potencia global real. Claro. Porque tenemos el caso de Italia, de la posguerra, de la Alemania de la posguerra, el Japón de la posguerra. Son países que son potencias medias, pero que claro, que con la carrera armamentista se vuelve una amenaza para el mundo, pero aquí este es el hegemón principal que empieza a volverse loco hacia adentro, que es otra cosa distinta a momentos anteriores en Estados Unidos. Porque la geopolítica norteamericana siempre ha sido muy dura, muy dura. Pero esto no lo habíamos visto. Incluso siendo muy dura la política internacional norteamericana, tampoco se había visto, por ejemplo, insultar o descalificar a aliados históricos. El caso de Italia, que hasta Meloni, que defendió a Trump hasta el final, ya tuvo que soltar la cuerda porque pues él básicamente se desentendió de los sacrificios que hicieron sus países aliados en la OTAN en la guerra en Afganistán y en Irak. Y habían muerto, no sé, como 60 italianos en esa... que uno dice, ya, no serán tantos, pero bueno, como los norteamericanos, pero en el fondo proporcionalmente, obviamente es importante. Y Trump básicamente dijo que la OTAN no le había servido para nada y no habían prestado ningún servicio en dos guerras en las que murieron bastantes soldados de un montón de países, incluyendo Dinamarca también. Entonces, nada, yo no había visto esto es nuevo también en algún sentido. Sí. Claro. Y como todo lo nuevo, no logra uno conmensurarlo, tratar de verlo con distancia. Estamos viviendo esta época nosotros. Exacto. No, el problema además yo creo fundamental es que esto se realiza efectivamente en el mayor poder del planeta. ¿No? Todos sabemos que Estados Unidos es la principal potencia y lo sabíamos de antes, que Rusia no se le acerca siquiera, que China tampoco, pero todo el mundo había tenido la prudencia de no exhibir y no ejercer ese poder hegemónico como digamos, como si fuera un poder imperial, ¿verdad? Como un matón. Claro, como un matón, exactamente. Eso no lo habíamos visto. Y Trump parece decidido a que si alguna gracia tiene Estados Unidos es exhibir su poder. Es un contrasentido porque nunca fue necesario. Y claro, el problema es que cuando tú tienes el nivel de poder de un país como Estados Unidos, todo lo que se hace es peligroso.
todo. Exactamente. Bueno, la famosa frase de Kissinger, ¿verdad? Que ser aliado a Estados Unidos es peligroso y ser enemigo de Estados Unidos es peligroso y ser aliado es letal. Eso es... Letal. Y la verdad es que, claro, en el fondo, el primer ministro de Canadá, Carney, da una visión para las potencias medias, ¿cierto? De una especie de resistencia. Sí. Ahora, en el caso de Groenlandia yo creo que eso no es tal, porque Europa fue un desastre en este tema. No hubo una sola opinión, ni No mandaron como cinco soldados cada uno, ¿no? Claro. Pero Tenían mucho miedo, dice Patá. pero Trump yo creo que nunca pensó una invasión militar a Groenlandia, sino que está usando una técnica como de vendedor, como de vendedor de auto usado. Él le dice, mira, te voy a invadir. No, que no puede ser, esto es terrible. Obviamente, además que era un desastre, una invasión entre países de la OTAN y todo. No, un desastre. Entonces pues dice, mira, no te voy a invadir, pero véndeme la cuestión. Pues. Claro. Ya. Entonces, bueno, pero manejarse así, la verdad, es bien... Y claro, está el tema, yo creo que efectivamente, para entender estos fenómenos, para poder mirarlos, necesitamos volver mucho más atrás en la historia, o sea, porque estos movimientos imperiales con ciertos elementos como de voluntarismo y de agresión se ven mucho mejor en el espejo de Atenas, o sea, en el espejo griego, en el espejo romano, que en el mundo que en el mundo actual. No hay tantas, aunque los chinos quizás podrían contarnos un par de cosas respecto a la violencia imperial también, digamos, de las grandes esos siglos XIX, ¿no? Sí. Pero aquí hay un caso, o sea, efectivamente creo yo que debemos volver al actualizar el concepto de imperio. Y dentro del concepto de imperio está este elemento abusivo que no es propio de muchos imperios. O sea, la reina Victoria jamás habría hecho una cuestión así, digamos. Pero algunos imperios sí actuaron así. En algunos contextos hay emperadores que tienen esos rasgos. Entonces, sí, todavía nos faltan las herramientas para enfocar bien a Trump. Yo creo que estamos en general muy perdidos en cómo se le entiende, cómo se le lee, las críticas que se le hacen. Ahora, en el contexto de imperio y emperadores, claro, es distinto lo pasado a un país que tiene una democracia. ¿Cómo se es emperador, imperio? Claro, muy contradictorio. Ha tomado se ha ido por la berma todo el rato. Ahí está la guerra del Peloponeso, el gran libro de Tucídides, claro. Que es la historia de cómo Atenas se vuelve loca y termina perdiendo la guerra contra Esparta. Claro. En buena medida por la ibris y la desmesura. Sí, claro. De hecho, y Carney lo menciona, ha vuelto mucho el tema, aunque claramente muy poca gente lee a Tucídides. Entonces hay mucha gente que piensa que Tucídides era como un realista político que justificaba esto, lo cual no es cierto. El diálogo de los Melios, que es la historia de cómo los atenienses destruyen una islita que era de colonos espartanos, pero que no estaban aliados a Esparta, sino que se habían declarado neutros en la guerra, es que de donde viene la famosa frase, los fuertes hacen lo que quieren y los débiles soportan lo que deben, ¿no? Claro. Lo que pueden. Viene de ahí y en el libro es un reproche y explica de alguna manera la degeneración moral que lleva a la derrota frente a Esparta. Porque justamente Atenas, que era una democracia y se preciaba de ello, por eso el discurso fúnebre de Pericles es una maravilla, ¿cierto? Lo que dice nosotros, la libertad, de esos valores fundamentales de la democracia, y luego llegan a esa miseria total de decir, bueno, cagaste nomás, y yo aquí nosotros tenemos las armas y hacemos lo que queremos, ¿no? Y matan a todos los hombres y se llevan a las mujeres y a los niños. O sea, es una brutalidad feroz. Entonces, claro, y lo que sí, uno lee la guerra, el libro de Tucídides, que yo creo que todos deberíamos agarrarlo en esta época. Estudiar en Estados Unidos. Sí, en las academias de guerra, aunque a veces yo creo que bien distorsionado y seleccionado. Y la pregunta para los países como Chile es ¿cuál va a ser la estrategia de los Melios? Pues nosotros ni siquiera somos poderes medios, ni siquiera somos Corinto, digamos, no. Bueno, Macri contaba que cuando se juntó con Trump, le mostró el mapa de Argentina y Trump le dijo, ¿y qué es eso que está al lado? Por nosotros. y le dijo, eso es Chile. ¿Y por qué no lo toman? ¿Y por qué no lo toman? Si tendrían salida al Pacífico. Claro. ¿Ah? Sí, pues. No, de hecho, el traspaso, eso es uno de los problemas para Chile real. El traspaso de armas y de capacidad militar hacia Argentina. Y la instalación, porque hay una competencia con los chinos ahí, que en el sur, de bases norteamericanas, de militares norteamericanos, es una realidad.
Sí, pues, Entonces, Y Milei compró F-16. sí, le dieron Son el visto anti-China, bueno. Claro. Entonces se nos puede complicar el escenario. Ahora estamos todos felices porque mientras está la embarrada en el mundo, los metales están yendo todos hasta el techo. El oro, Y estamos como lejos. nosotros estamos como lejos. Sí, todavía. el oro está a $5.000 la libra, la plata a 100 y el cobre se fue hasta el techo. Entonces, nosotros por ahora estamos bien, pero se nos puede complicar el escenario muy rápidamente. Y yo creo que el presidente Boric, si bien siguió una visión bastante clara, tipo Carney, frente a Trump, que con el tiempo yo creo que va a tener, se ve como correcta en un sentido por lo menos decente, digamos. Porque, por ejemplo, las bravuconadas de Petro, que es un ridículo patético. ridículo. Y también con Trump no sirve ser servil, porque no respeta. No sirve. A los que agachan el moño no lo respetan. ¿No? Corina Machado. Te pasa por arriba. Entonces como que Boric ahí mostró una intuición correcta, pero tenemos que afinar muy bien qué vamos a hacer, porque en verdad ya nos han puesto la pata encima antes con el cable transoceánico, que iba a China y terminó en Australia, Claro. y con el tema de los documentos de identidad y pasaporte. Y esta cuestión se puede empeorar, digamos. ¿Ascanio? A Piñera, el Trump número 1, que no era tan delirante como el de ahora, ¿no? El primer Trump le preguntó por la faja ¿Sí? tan delgada si todas las casas tenían vista al mar. Claro, porque le dijo, el mejor negocio real estate, Tremendo. estar al lado del mar. Oye, pero ¿cómo ves tú esto? No, yo creo que efectivamente estamos en una situación... Mira, lo peor que tiene es que es impredecible, ¿no? La evolución digamos, el proceso Trump es impredecible. Tú no sabes exactamente cuál es la dirección que lleva. ¿Cuánto Por es mentira, ejemplo, cuánto es verdad? ¿Cuánto claro. es definitivo? ¿Cuánto Puede- es tejo pasado? Exactamente, pero, por ejemplo, ¿puede resolver la guerra en Ucrania? Tal vez sí, ¿no? Lo peor es que puede hacer todas esas cosas, tiene el poder. quiero Ahora, si decir, quiere, para otro hacerlo. tema. Claro, es otro tema, pero ¿podría ser que resolviera? Claro, pero al costo de desmembrar Ucrania en un trozo importante, que además es una reivindicación histórica de Ucrania, y por lo tanto se va a ganar un enemigo permanente ahí, digamos, por los siglos de los siglos, que va a estar latente, que no va a hacer nada, pero que en la primera oportunidad que tenga va a actuar en perjuicio de Estados Unidos. Entonces, ¿Cuál será el difícil. cálculo global? Porque a mí me da la impresión a veces de que Trump no actúa sin estrategia. No, yo creo que Porque tiene que haber estrategas Sí. detrás. Y de hecho su relación con Rusia retoma una que es buena, ¿verdad? Retoma una estrategia antigua, que es la de Kissinger, que Con decía China. hay que apoyar a Rusia para compensar con China. Claro. Porque China es el peligro. Los rusos es una hegemonía que siempre va a estar en conflicto con China. Así es. Entonces tenemos que mantenerlo peleado entre ellos. Y, digamos. Claro. y Nixon lo hizo con China. Es que, claro, abrieron relaciones con China, pero siempre estuvieron ayudando mucho también Claro, a Rusia. Rusia. Nunca dejaron que Rusia cayera porque eso iba a desestabilizar todo el fondo el Medio Oriente y Asia. Y acá con el Trump, o sea, Claro, con Putin hay algo de eso. Rusia intervino en Asia más que China. Claro. No, quien alimentó al Vietcong fue Rusia. Al principio era China cuando estaban los franceses, pero después Rusia fue el que metió, incluso ideológicamente, digamos, era un marxismo no pro-chino. No. Claro. Y terminan en Curioso Afganistán, Norcorea también. Uno dice Norcorea, qué raro Norcorea. Norcorea no tiene nada que ver ideológicamente con China porque son soviéticos. Claro, son soviéticos. Entonces, efectivamente. los chinos y los norcoreanos, China hoy día auspicia a Norcorea porque son como unos primos pobres, pero en el fondo no tienen, ideológicamente, la visión del comunismo norcoreano no tiene nada que ver con la China. Y Vietnam terminó yéndose por una línea bien extraña, como a un confucianismo, un comunismo confuciano muy propio, digamos. Sí, pues, claro, el capitalista. Mezclando cosas, como esta cosa Sí. medio... entonces, mi punto es que la relación que tiene... por muchos dicen, no, a mí me molesta cuando a Trump se le reduce a una especie de idiota, porque además es peligroso. Considerarlo simplemente ¿no? un tonto, un bufón. Y definitivamente no es verdad. No es cierto. La operación de Maduro lo mostró, digamos, ¿no?
Había una estrategia detrás de todo eso. Y su relación con Putin no es simplemente como admiración de No, machos, digamos, no. sino que ahí hay una visión respecto al rol que puede jugar de no dejar caer a Rusia, porque si se deja caer a Rusia, se lo come China. Y Sí. ahí China se convierte en una hegemón, pero realmente más peligroso de lo que es. digamos. Claro. Por eso digo yo, tiene que encontrar un arreglo en Ucrania que signifique que no se cae Putin. Exacto. Porque si eso ocurre, claro, cambia el mapa. Pero yo estoy de acuerdo con Pablo en el sentido de que es erróneo, profundamente erróneo, pensar que hace las cosas sin meditarlas, digamos, ¿no? Es la apariencia que da por la forma impetuosa que tiene, de ¿no? comunicarla. Pero tiene un aparato alrededor suyo que yo creo que diseña estas cosas bastante bien. Si uno mira el resultado de Venezuela, tiene que concluir que eso está muy pensado y además está bien ejecutado, porque le dio tiempo al régimen venezolano para irse si quería. Claro. No tienen, Y el plan es mucho más limpio y reflexivo que la invasión a Irak. Sí, pues mucho Porque, más. porque en vez de descabezar el régimen completo y dejar una guerra civil y tener que intervenir con las propias tropas, lo que están haciendo es ir mermando de a poco la dictadura para que se autodisuelva, digamos. Pero no descabezarla y dejarla en barra, que habría terminado efectivamente en una guerra civil. Y no hubo muertos norteamericanos. Bueno, eso también le importa mucho, claro. Sí. Oye, y Europa. Uf, Está como ninguneada Europa, ¿no? está Trump la- autoninguneada primero. y Trump la ha después cacheteado no una, sino ninguneada. Sí, 46 lo veces. hace, impresionante. ¿Cómo Sí. lo ves, Pablo? No, yo creo que Europa está el jamón del sándwich y no tiene va mucho más, digamos. Incluso con las armas nucleares de Francia y todo, pero ahí no hay. O sea, yo creo que nadie los va a invadir, No, pero tampoco nadie los va a pescar. Si hoy día no son un jugador relevante no son un jugador, no. y se nota en su estrategia. Lo que los sostiene es la respetabilidad de su historia, digamos, y sus Sí. instituciones. Que igual es importante. Yo siempre he pensado que una forma de evitar que los países poderosos, los imperios, te pongan la pata encima, es ser un país más o menos respetable, digamos. Como... Ya, pero eso es el Reino Unido, es Francia, es Alemania. Alemania, Italia. los países nórdicos, Claro. Italia. Sí. Y, Antigua y Europa. no mucho más, digamos. Mm. No Entonces, mucho y más. ellos aspiran a convertirse en una especie de como de tío abuelo, medio retirado, venerable. Jubilado. Claro. Que cuesta pegarle porque está viejito. Y no, y claro, y es entretenido ir a verlo, organiza unas comidas. Los chinos hoy día el turismo es uno de los principales ingresos de Europa. Y, La venta de autos, eh, eléctricos. claro, pero todo eso hasta por ahí nomás. Si la Alemania tiene unas cuentas bien complicadas, que es la principal potencia industrial de Europa. Sigue siendo, claro. Entonces, claro, es un futuro, es como una especie no quiero ser tan brutal, pero es un museo, en algún sentido, Europa. Ascanio. Y luego está la Europa del Este, que es pobretona todavía, que no sale de la herencia del bloque soviético. Y que Rusia le debe tener ganas todavía. Está No por ahí, ¿no? creo, porque no tiene poder Rusia para eso, digamos. Ya. No da la impresión de que tenga la capacidad de meterse, por ejemplo, con Moldavia. Claro. Claro, o sea, los va a tener ahí amenazados, pero Igual son países que se han ido convirtiendo en atractivos turísticos claro, como por alternativos. sí mismo. Albania, por ejemplo. Y, está de moda. y algunos están desarrollando como su propio cuento. Polonia, por ejemplo, tenía un boom económico bien interesante, le ha ido bien. Claro. Eh, Ahora, Polonia siempre fue la resistencia a la Unión Soviética. exacto. Así Pero que- en el fondo Europa uno no ve que haya, como se veía hace un tiempo, como que era una alternativa Estados Unidos o Europa. No tienen... no. Y en la Siempre fue falso, sí. Sí. Siempre fue falso. Porque Europa nunca tuvo ni cerca del poder de Estados Unidos. claro. Eso es poder militar. Poder No, siempre fue atómico. subsidiada por Estados Unidos. Además, que fue el punto subsidiada. que hizo Trump de manera evidente y humillante. Sí, como sí, ustedes, mira, humillante. al final... y lo otro es que los chinos... Y China está entrando muy fuerte a Europa. Yo creo que eso sí no le va a dar lo mismo a Estados Unidos. Pues están comprando puertos, están construyendo infraestructura. Uno de los factores que genera la decadencia de Rusia por la guerra en Ucrania
es que los chinos se han ido apropiando, han logrado avanzar su idea de un tren directo desde China hasta Alemania, que tenía que pasar por un montón de zonas que eran de parte de la hegemonía rusa, pero que hoy día Uzbekistán, Kirguistán y otro de esos países, por Eso ahí están al que llegue el mejor postor, digamos. exacto. Claro. Y hoy día Rusia está muy debilitado, ha perdido influencia en África y ha perdido influencia en Asia y en digamos, Medio Oriente y obviamente en Europa del Este, y por lo tanto los chinos están avanzando con mucha fuerza hacia Europa. Y ahí la pregunta es qué va a pasar, si es que Estados Unidos en verdad, cómo va, qué va. Por eso también puede ser una fuente de conflicto, de tensiones, de problemas hacia el futuro. Ascanio, para ir Sí, cerrando. yo creo que es buena la advertencia, digamos, de que hay que ponerle atención a Trump bajo la perspectiva de estudiarlo, porque no sabemos lo que es, ¿no? Hay algo en ese monstruo que hay que identificar bien, bajar la impredictibilidad que tiene para todos nosotros, porque sobre sí mismo él no la tiene. Claro, y además, para eso nos ayudó el tiempo que lleva, ya un año. Muy poco. Muy poco. O sea, se ha hecho eterno, digamos. Sí, como 5. y ha actuado mucho en un año. Mucho. ¿no? Claro. Entonces vamos a ver si la constante, el otro año, tiene elecciones de por medio. Y aquí hay otra lección, yo creo, para el mundo progresista, que la escandalera no sirve para nada. Porque esto es como el cuento de Pedrito y el Lobo. Mucha del lenguaje que serviría para describir lo que está pasando está inutilizado porque se ha usado para tirárselo a cualquier persona. Entonces, ahora que aparecen efectivamente estos fenómenos, tenemos corrompido el lenguaje de la teoría política para poder describirlo. Y me sigue impresionando dónde está Obama. ¿Dónde está? En Spotify podéis recomendarlo. Y los sus libros. listas. Qué increíble. Eso es bien impresionante. Una frivolidad completa. Total. Oye, vamos a ir a la efemérides, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Viajar puede salirte caro, pero compartirlo no. Este verano todos los planes de WOM tienen WhatsApp libre en roaming en más de 100 países, incluye videollamadas. WOM, nadie te da más. Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Cámbiate ahora a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítalos en softland.cl. Todos me preguntan a qué se debe mi sonrisa de verano, y la verdad es que es porque contraté el swap de BCI Seguros y más 990 pesos, solo 990 pesos, le sumé un seguro de urgencia dental. Hazlo tú también en bciseguros.cl. Quien canta es Miguel Mateos, cantautor y tecladista argentino. Nació el año 1954. Este fue el primer recital que fui. De haber sido estaba en el colegio, de hecho. Lo auspiciaba la bebida Free, que no existe ya. Claro, ya no existe. Que era como Coca-Cola, Pepsi y Free. Y vino Miguel Mateo, estadio, en ese por esos días Estadio Chile, aún no Estadio Víctor Jara. Fuiste a ver a Miguel Mateo. Sí. Como primer concierto. Sí, no sé por qué. Fui con un amigo, Gaspar Domínguez, periodista, también que era compañero de colegio. Ya, Miguel Mateos. También nació Eddie Van Halen, de la banda Van Halen, nació el año 55. El 26 de enero del 25 nació Paul Newman, Ascaña. Mira. Mira. Y en el año 1998, en un episodio maravilloso, caso Lewinsky, el presidente Bill Clinton ante la televisión nacional niega haber tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky. Todavía existe la picada del Clinton. Sí. Define relaciones sexuales además. Eso. Oye, ha sido un gusto como siempre. Nos escuchamos mañana martes. Iván Valenzuela está de vacaciones, merecidas vacaciones, así que vamos a estar en el verano aquí acompañándolos. Que tengan un excelente fin de día. Chau. Chao, chao.